Entonces, en esta como nueva, digamos, en esta continuación de Hume, vamos a decirle, que sería creo que nuestro tercer bloquecito de Hume. Ya vimos a Hume en el conocimiento. Sí, tengo que grabar, perdón. Ya vimos a Hume en su concepción del conocimiento como percepción, y las percepciones son impresiones o ideas, y las ideas provienen de las impresiones, y eso tenía consecuencias tremendas. Y entre esas consecuencias están la crítica a la ley de sustancia y a la ley de yo, fue la primera parte de la clase de hoy, y la otra es la crítica a la idea de causa y efecto, que son críticas demoledoras para la historia de la filosofía. Y alguna otra crítica que había adelantado en la primera explicación de Hume, en la primera clase de Hume, que fue a la idea del conocimiento universal, ¿no? Bien. Yo quisiera ahora hacer algo medio loco, y es para abrirles su horizonte en realidad, no porque yo les vaya a pedir que sepan esto. Me gustaría en este último tramo de la clase de hoy que viéramos las relaciones entre Hume, Gilles Deleuze, que es un filósofo francés del siglo XX, que podríamos decir que es como humeano, ¿no? Sigue algunas ideas de Hume, y el budismo. Ahí parece que no tiene nada que ver, y ustedes miran aquí dónde sacaste esa relación. Voy a tratar de explicárselas. ¿Qué es lo que quiero que entendamos? Por lo menos dos cosas con estos tres tipos de pensamiento: Hume, Deleuze y el budismo, ¿no? Quiero que entendamos al menos dos cosas. Una sería como... sí, perdón. Gilles Deleuze. Ahí va, Gilles Deleuze. Después estamos con David Hume. David Hume. Y vamos a ver a Buda. O al budismo, ¿no? Dos cosas quiero que entendamos. Una sería el problema del alma, el problema de la identidad personal, que ya un poco lo expliqué en Hume, pero quiero entonces ver cómo esto tiene que ver con el budismo y con Deleuze. Y otra sería ver cómo surge la realidad, ¿no? Como una mirada más ontológica de la realidad, para entender cómo podemos pensar que es el surgimiento de la realidad, ¿no? Cuando algo surge, cuando yo veo, por ejemplo, el rojo, esa percepción que aparece en mi mente, cómo surge, ¿no? Cómo surge el rojo, que sería como surge el rojo en lo real, en definitiva. Porque ya les dije, la percepción de rojo que yo tengo es mía y es el rojo, en esa indiferenciación que hay entre el sujeto y el objeto, porque sabemos que no hay ni sujeto ni objeto, ya se puede entender más esto, no hay ni yo ni sustancia que está ahí afuera, sino que lo que hay es como un rojo que se ha hecho consciente, ¿no? Bueno, ¿cómo surge eso? Entonces, ahí quiero hacer como unos enlaces entre estas tres tradiciones filosóficas, ¿no? Y es como una curiosidad, la verdad. Podríamos hablar un montón, pero en nuestro programa no entra, entonces simplemente se los quiero indicar por si a alguno le interesa. La primera relación que vamos a establecer es esta idea de la identidad personal y la pérdida de la identidad personal, ¿no? Que está presente en Hume, y que, antes de ir a Deleuze, es una idea que es uno de los pilares de la tradición budista, ¿no? Curiosamente, Hume, en el siglo XVIII, está diciendo algo que es casi lo mismo que venía diciendo el budismo desde la existencia del Buda histórico, ¿no? Es decir, si creemos un poco en las tradiciones, existió una persona, un personaje que hoy lo conocemos como Buda en realidad, entre el siglo VI y V antes de Cristo, y que a partir de él dio origen a una tradición religiosa y filosófica y de pensamiento gigantesca, ¿no? Y desde los primeros textos atribuidos a Buda aparece la idea de que no hay identidad personal o no hay alma, ¿no? Es una de las como de las primeras verdades, ¿no? El budismo parte de unas nobles verdades que serían como los pilares de su concepción del mundo, entre las cuales está
la idea del no yo o del anatman. Anatman. Así, en sánscrito. Porque atman quiere decir yo, o quiere decir sí mismo, o quiere decir como esa realidad sustancial. Lo interesante del budismo es que es una... Yo lo voy a tomar como filosofía, ¿no? Es una religión, aunque una religión sin Dios, curiosamente, y una religión sin alma, curiosamente. Y yo lo voy a tomar como filosofía, ¿no? Como pensamiento filosófico. El budismo es una filosofía que parte de la idea de que no existe el alma, de que no hay un sí mismo, como decía Hume, ¿no? Yo me meto dentro mío y no encuentro el mí mismo, no me engancho, ¿no? Bueno, esa es una idea que viene siendo dicha desde el budismo desde el siglo por lo menos IV antes de Cristo, imagínense, cuando se empiezan a sistematizar los textos de Buda, desde ahí, ahí nace una tradición filosófica recontra original y que Occidente va a tener que esperar recién hasta Hume, y no le dieron mucha bola a Hume, y va a tener que esperar tal vez después a Nietzsche, a Marx y a Freud para deshacerse un poco de la idea del yo, de la idea de un alma, ¿no? Uno de los pilares del pensamiento budista es anatman, es decir, el no alma o el no yo. Es decir, que no poseemos alma, que no poseemos una identidad permanente, porque es eso en realidad, que no hay una identidad permanente. Uno dice, ¿cómo? ¿Pero cómo? En el budismo no se habla de la reencarnación. Bueno, en principio no. Reencarnación de un yo, de una identidad que permanezca idéntica a través de una serie de encarnaciones, no existe en el budismo esa idea. Sí existe la continuidad de la existencia, pero no una continuidad de una identidad, de algo que permanezca idéntico a través de sucesivos cambios. Hay como un símil, hay una metáfora que en algunos textos budistas antiguos aparece, que es la siguiente. Imaginemos que nosotros tomamos un carro, ¿no? Que en ese caso sería como una especie de carreta, imaginemos. Nosotros podemos tomar un automóvil, un coche, o podríamos tomar el libro, como hicimos con Hume. Pero esto que les estoy diciendo es un texto de la antigüedad, y dice: uno vino en un carro, pero si yo le saco las ruedas al carro, y le saco el asiento, y le saco las correas, y le saco todo eso, ¿a dónde está el carro? El carro no es más que un conjunto de agregados. Bueno, la persona no es más que un conjunto de agregados también. Agregados. Después cada uno de esos agregados también van a ser pensados como efectos, no como sustancias, ¿no? Como también efectos de otras cosas. Es decir, lo que nosotros entendemos como la identidad personal, lo que nosotros entendemos como el alma, lo que yo entiendo como yo, como mi persona, es en realidad un conjunto de agregados. Un conjunto de agregados. Bien. Que no poseen permanencia, que no poseen ningún substrato. Esa es la idea del anatman. Bien. En las primeras explicaciones que Buda dio de esto y sus seguidores, sus primeros seguidores, esta idea habla de que la realidad surge o emerge de manera condicionada. Es decir, para que algo aparezca tiene que haber existido otra cosa. Y entonces ahí empieza a aparecer la idea de que en la realidad no hay sustancias permanentes, que todo lo que es real o todo lo que forma parte de la realidad es efecto de algo que a su vez también es un efecto. Es decir, no es porque la idea de causa y efecto es la causa lo que está en primer lugar, causa y genera un efecto. Para el budismo todo es efecto de otro efecto, sin que yo pueda encontrar una causa primera, sin que yo pueda encontrar lo que la metafísica hubiera dicho un ergé, es decir, el principio a partir del cual se explican las cosas. Bueno, no hay principio. No hay principio. Todo es efecto de efecto sin que encontremos ningún arjé. Es decir, no hay nada. Ni en el origen, ni en el final. No hay nada. Es tremendo, ¿no? Es decir, para el budismo, por eso les dije, es una religión extraña. Detrás de estos efectos de efectos, que serían como el mundo de lo aparente, no hay ninguna realidad. No hay ninguna realidad, ni sustancial detrás de las cosas sosteniendo
las cualidades sensibles, como hubiera dicho Hume, ni tampoco hay una realidad detrás de este mundo aparente que sería, no sé, el cielo, los dioses, el plano sagrado. No hay más que efectos de efectos, insubstanciales, impermanentes. Las primeras conceptualizaciones del budismo intentaron explicar eso para explicar al ser humano y explicar que el ser humano es ese efecto de agregados, sin que exista un alma. Entonces, por ejemplo, una explicación típica del budismo de esta época, ahora van a ver cómo voy, a Hume ya se dan cuenta, es casi lo mismo, pero después cómo voy a Deleuze, para entender esto, que es un filósofo actual, ¿no? Hay una explicación, entonces, que es que la realidad surge de manera condicionada. Eso se llama el surgimiento condicionado, que es como un concepto clave de la filosofía budista, que todo lo que es ha surgido condicionadamente. Y esas condiciones, que serían las causas, también han surgido condicionadamente, sin que encontremos un término primero. Entonces, por ejemplo, hay un discurso que es el gran discurso de la causación, que es un texto antiguo del budismo, en donde se pregunta, bueno, ¿de dónde viene el envejecimiento y la muerte? ¿No? Porque una de las primeras verdades del budismo, así como está la verdad del Anatman, también está la verdad de que todo es sufrimiento. ¿No? ¿Qué quiere decir que todo es sufrimiento? Bueno, que todo es sufrimiento, que todo es dolor, que todo es envejecimiento, que todo es muerte, que todo es impermanencia, ¿no? Que eso es el sufrimiento, es la idea del cambio, de lo impermanente, ¿no? Y que eso genera sufrimiento, porque uno quiere continuar siendo. Entonces se pregunta, ¿de dónde viene el envejecimiento y la muerte? El envejecimiento y la muerte es producto del nacimiento. ¿Y el nacimiento de dónde viene? El nacimiento es producto de la existencia. ¿Y la existencia de dónde viene? La existencia es producto del apego. ¿Y el apego de dónde viene? El apego es producto del deseo. ¿Y el deseo de dónde viene? El deseo, ¿no? Las ganas de querer algo, viene de la sensación. Yo tengo una sensación, entonces tengo la sensación de mi café y ahora deseo tomar de vuelta. ¿De dónde viene la sensación? ¿No? La sensación viene del contacto. Yo cuando tomé, tuve un contacto con lo real que provoca una sensación. ¿Y el contacto de dónde viene? Viene de algo que en algunas traducciones se puede llamar mentalidad-materialidad, que es como una realidad intermedia entre lo material y lo mental, que sería propiamente lo que nosotros llamaríamos como la percepción de Hume. ¿Y de dónde viene esa percepción o esa mentalidad-materialidad? Viene de la conciencia. ¿Y la conciencia de dónde viene? Y vamos para atrás. Viene de la mentalidad-materialidad. Y es como un círculo, en el que no es una serie causal que encuentra un punto primero, que explicaría, ese punto primero sería la verdadera causa y sería el arjé, sino que esto vuelve para atrás, esto se originó también, es como si hubiera una generación en codependencia entre la conciencia y esa mentalidad materialidad, ¿no? Entonces, porque existe todo esto surge lo real, ¿no? Y eso es que es, bueno, que yo creo que acá hay una taza y que acá hay un café y es lo que yo creo, y yo creo que yo soy algo, que es el que siente de esta determinada manera, es este yo al que le gusta el café y que quiere esto que está acá, que es el café, porque yo lo he sentido, tuve el contacto, y ahí empiezo a crear una serie de como mundos ilusorios en realidad. Mundos ilusorios que para el budismo es lo que nos lleva al sufrimiento. Porque en definitiva acá no hay café y tampoco hay una taza. Acá hay cualidades que son variaciones de variaciones. Y claro, entonces como son cualidades de variaciones, yo quiero apegarme a esto. Y no me puedo pegar, se escapa, se diluye. Y eso me genera el sufrimiento. Bien. Esto sería, en el budismo, una primera como conceptualización sobre cómo surgen las cosas. Cómo surge el ser humano, cómo surge la idea del yo, cómo surge la idea de una conciencia, de una mente, de las sensaciones, del cuerpo, y cómo surge la misma realidad también. La realidad también surge de esa manera. Surge por un surgimiento condicionado, que es esto que les decía, de que una cosa es efecto de otra cosa. Esta idea, que más tarde en el budismo también se va a hablar del vacío, que las cosas están vacías de sustancia, ¿no? La palabra es sunyata, el vacío, ¿no? Que la realidad está vacía. No vacía porque no haya cosas, sí, acá hay, ¿no? Hay sensaciones. Está vacía de sustancia. Bien. Esta concepción, que empiezan a ver que tiene mucho que ver con Hume, lo que postula entonces es que la realidad es esas múltiples variaciones.
Solo hay multiplicidad de variaciones que se van generando mutuamente. Mutuamente, claro. Tiene que ser mutua la generación, tiene que ser condicionada la generación, tiene que ser recíproca la generación, si no uno podría caer en la ilusión de que hay una causa que es primera. No, esto lo generó esto, y esto quién lo generó, esto. Y esto lo generó esto. ¿Cómo se explica? Surgimiento condicionado, al mismo tiempo, sin que haya algo por debajo que está generando esos efectos. Bien. Esto parece que, digamos, se parece mucho a Hume, ¿no? Hay algunos estudiosos que han pensado si habría sido posible una influencia del budismo en Hume, ¿no? Hay alguna relación un poco lejana que se podría establecer y que es el colegio en donde estudió, en donde Hume estuvo como residiendo en Francia cuando escribió el libro este que es el Tratado de la Naturaleza Humana, que era un colegio jesuita. Y en ese colegio, en los mismos años en los que Hume estaba estudiando, había un jesuita que había estado en Siam, en Oriente, y que se había puesto en contacto con el budismo. Y que también había estado en contacto con un otro jesuita que había sido traductor de unos textos budistas. Entonces, algunos creen que podría haber alguna influencia media lejana entre esa recepción del budismo europea y el propio Hume, ¿no? Bien. El budismo, Hume y me voy para Deleuze. En la actualidad, en la filosofía contemporánea, hay un filósofo que es Gilles Deleuze que explica el surgimiento del pensamiento, el surgimiento de la conciencia y el surgimiento de la materia de una manera muy parecida. Y se inspira en Hume. Y tal vez por esa inspiración humeana tiene algún vínculo con el budismo, aunque Deleuze conocía el budismo, es un filósofo del siglo XX y en algunos textos él cita cuestiones del budismo, pero es más, su semejanza con el budismo es más debida a su influencia de Hume que del propio budismo, ¿no? Deleuze explica algo súper interesante que es la realidad. Él dice que está compuesta de materia en movimiento, materia que es pura variación. En parte lo que estoy explicando es ese surgimiento condicionado, que todo ese efecto o esas variaciones de los tonos del rojo y no que yo veo el rojo, ¿no? La materia es eso, son variaciones como energéticas. Esa materia, al moverse, se siente a sí misma, se afecta a sí misma y genera conciencia. Una conciencia que es de la materia misma, no de la persona ni de una mente. Como si la materia fuera consciente. Como si hubiera una conciencia no personal, no una conciencia que está en una persona, sino una conciencia que está en la misma materia, en ese mismo flujo de la materia, que se vuelve consciente. La materia, ojo, ¿eh? Entonces, esa materia, ¿cómo es que se vuelve consciente? Porque se toca a sí misma. La materia es como si se plegara, como si se afectara a sí misma. Y genera una forma de conciencia que es la sensación, ¿no? La sensación. Entonces, de una materia, no la sensación mía de Guido, de un sujeto. Eso va a venir mucho después. Según Deleuze, lo que la filosofía ha hablado de las facultades, de la sensación, la imaginación, la memoria, el pensamiento, esas son facultades de la materia en realidad. La materia siente, la materia imagina, y al imaginar va creando nuevas formas de ser. Esas facultades, que son las que experimentamos nosotros, yo puedo sentir algo. El ejemplo que yo a veces les doy es, no sé, si yo como todos los días el mismo plato de comida, que hace, imaginemos, Lara. Lara me invita a comer todos los viernes a su casa y ella hace su receta favorita. Y yo un día estoy comiendo ahí y digo, che, Lara, hoy te salió más rico que nunca. Eso que estoy sintiendo, esa sensación es ese pliegue de la materia. Es como una materia que se ha vuelto consciente. Que después yo digo que soy yo el que lo está sintiendo. Deleuze no diría eso, que no es el yo el que siente. Es una materia que siente, que se vuelve sensible. Esa sensación, Deleuze dice que dispara a la imaginación, provoca, es como una sacudida, y provoca, y va provocando que aparezca otra manera de sentirse o de ser consciente, que puede ser la imaginación. Y entonces la imaginación después
explota como si fuera una mecha que se prende y va explotando y provoca a otra facultad que sienta de otra manera a la materia, por ejemplo en la memoria, y lo recuerdo. Y después eso provoca el pensamiento y yo lo siento pero como pensamiento. Como si la sensación, la imaginación, la memoria, el pensamiento, y habría otras facultades, según Deleuze, fueran todas efectos de otras facultades y fueran todas formas de conciencia. Y fueran todas formas de sensación. La sensación propiamente, pero también uno siente la materia se vuelve sensible como memoria, la materia se vuelve sensible como imaginación. Y Deleuze dice, por ejemplo, les voy a leer una partecita. Dice, y todo eso es pensamiento. Y el pensamiento es eso que acontece por esas explosiones de la materia que va generando distintas formas de producir conciencia. Entonces, miren lo que dice Deleuze. Dice, discordia de las facultades, cadena y mecha explosiva en la que cada una experimenta su límite. Las facultades en Deleuze son formas de ser conscientes de la materia que se van como activando mutuamente. Y cada una cuando se activa siente algo, algo se le escapa y es retomado por otra facultad. Eso, en Deleuze, es un esquema que es muy semejante al esquema tradicional del budismo que les leí antes, que lo voy a leer ahora de ese texto que les decía, el apego provoca el deseo la sensación el contacto la mentalidad de la materia la conciencia. Es lo mismo, es la sensación, la imaginación, son facultades distintas que se van provocando, que se van generando, y nunca esas facultades son las facultades de un alma o de un yo, porque no hay alma, porque no hay un substrato. Son facultades de la propia materia. No son facultades de un yo. La imaginación, la sensación, lo que dice el budismo, el deseo, la sensación, el contacto. No puedo decir que sean facultades de un yo, si el propio budismo dice que anatman, que no hay yo. Son facultades de qué entonces? De la materia, de la propia realidad, que va variando y va tomando distintas formas de conciencia, o distintas maneras de sentir el movimiento de la materia. Entonces, Deleuze explica, que es un filósofo contemporáneo, explica el conocimiento, lo que Hume llamaría las percepciones, como lo hizo Hume y como lo hizo el budismo, es decir, hay percepciones, hay formas distintas de conocer la realidad que no pertenecen a un yo, que no son las formas de un yo. No es que soy yo el que piensa, imagina y siente. No, hay una imaginación o una sensación que provoca una imaginación, que provoca un recuerdo, que provoca un pensamiento, y en el medio yo creo que soy el que unifica todas esas facultades, pero en realidad eso es una ilusión. En realidad no hay un yo, no hay una identidad que esté por detrás de esas facultades. Eso es lo que dice el budismo. No hay alma. Entonces cuando digo que la existencia se genera por el apego del deseo, el deseo por la sensación del contacto, ¿es sensación que tiene una persona? No, es sensación de la materia. Es la materia la que siente y la que se apega y quiere volver al café. No soy yo. Después yo creo o invento esa ilusión. O sea, la materia inventa la ilusión del yo. Eso sería, ¿no? Después aparece finalmente una idea de yo. Pero como el supuesto que unificaría todas esas formas distintas de sentir la realidad. Eso no es así. Ese yo no se sostiene como lo mismo detrás de todas esas facultades o sensaciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que me interesaba como de estas tres, como de estas relaciones entre el budismo, Hume y Deleuze? Es entender que cómo sería pensar a la realidad, externa, interna, es lo mismo, sin la idea de un yo. Nosotros pensamos desde el sentido común, ¿eh? Nosotros pensamos que soy yo el que piensa. Y soy yo que está acá y soy yo el que toma el café. Bueno, eso forma parte del sentido común. Tal vez la realidad no es así. Y tal vez el yo es un efecto, más entre las cosas. Y un efecto como ilusión. Digo, ustedes que estudian psicología lo van a ver bien. Porque cuando Freud habla del inconsciente,
¿Qué es lo que dice? Que yo soy un yo y mi ser se limita al yo, como ha dicho Descartes. Mi ser llega hasta el yo pienso, hasta la conciencia. Y esa conciencia es la de un yo, la de un ser que permanece idéntico, detrás de un montón de cambios. Cuando yo tengo un lapsus o un acto fallido, y entonces le digo a mi novia, en vez de decirle su nombre, le digo el nombre de mi mamá, digo, ay, yo no quiero, o el de mi ex, peor todavía, yo no quise decir eso. No fui yo el que dijo eso, ¿no? Porque yo no quise decir ese nombre. Ahí habló otro por mí. ¿Y eso qué quiere decir? Que parece ser que yo no soy únicamente un yo. Parece ser que el yo no es la última palabra de mi ser. Que el yo no es lo que está por debajo de los cambios. Que yo tal vez es uno más de esos cambios. Cuando yo digo el otro nombre, ahí está hablando otro. No estoy hablando yo. Y a nivel social, ¿a quién se atribuiría, por ejemplo, un delito si no hay un yo que lo hace? Muy bien, Brenda, buena pregunta. Sería como el de la responsabilidad, ¿no? Primero, a nivel social, yo les dije que quienes hicieron esta crítica al yo fuertemente en el siglo XIX, dije, Hume lo había hecho, pero nadie le dio bola, y el budismo lo venía haciendo mucho, pero bueno, la filosofía occidental no le había dado bola al budismo, ¿no? En el siglo XIX había que esperar a Nietzsche, dije, a Marx y a Freud. Desde el punto de vista social podríamos pensar en Marx. Y lo que va a decir Marx es que la conciencia, nuevamente, es el efecto de relaciones sociales, ¿no? De relaciones sociales. Que la conciencia nunca es lo que está en primer lugar, o que el yo, la conciencia en tanto yo, no es lo que está en primer lugar, sino que lo que está en primer lugar son relaciones sociales, que provocan un tipo de pensamiento, que provocan un tipo de conciencia, que generan un tipo de conciencia. ¿Cómo podríamos pensarlo en relación, por ejemplo, a un delito, ¿no? Si no hay yo? Bueno, ahí, ¿cuál sería, digamos, la distinción que yo haría? Primero, acá estamos tratando de explicar ontológicamente de dónde viene el yo, qué fundamento ontológico tiene el yo. Ahora, lo que también es cierto es que el yo no existe desde el punto de vista del fundamento, pero sí existe como efecto. Es cierto, además, que nosotros vivimos en un orden social, que si bien lo real parece ser un flujo y un caos, esa realidad después forma un orden. ¿Es ilusorio en qué sentido? En el sentido en que hay más realidad que el orden, pero nosotros vivimos en este orden. Y dentro de esos efectos producidos, hay efectos de yo, en donde las personas como sujetos con una identidad existen. Lo que no hay que entender es que esa existencia es la última. Ahora, uno quiere explicar que ese delito que genera el yo le viene de otro lado, ya eso ya no sería más hablar del budismo o de Hume o de Deleuze. Eso es otra cosa. El yo, desde el punto de vista ontológico, no existe, pero desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, estamos constituidos como yoes. Ahora, ojo, porque ahí te dejo, Priscila. No lo puedo explicar ahora, tenemos que dedicarle mucho tiempo. Ojo, porque, bien, ¿cómo los sujetos se constituyen como sujetos? Eso es una construcción social. ¿Cómo los sujetos se constituyen como sujetos responsables? Eso también es una construcción social. ¿Cómo los sujetos se constituyen de tal manera que sus actos son responsabilidad de algo que yo considero que es un yo? Eso también es una construcción. No siempre el delito se lo consideraba como responsabilidad del sujeto. Eso es una construcción nuestra. Quien ha trabajado mucho de esto fue Foucault. Sí, Priscila. Perdón, pero no lo puedo explicar porque necesitamos mucho tiempo y tendría que hablar de otros filósofos para responder bien a la pregunta, Brenda. Pero es entender esto, que la construcción de que uno es un sujeto responsable y que los actos que hizo surgen de mí nada más, y yo soy el punto final, porque soy una sustancia que no depende de otro ser, eso es toda una construcción actual. Es una construcción actual, ¿eh? Digo, ese delito, ese delincuente, primero, ¿de dónde le surgió ese acto delictivo? ¿De dónde surge? ¿Puedo decir que surge de ese sujeto? ¿Que es el punto de partida? ¿O ese acto delictivo, o ese sujeto es efecto de otra cosa?
y entonces ese acto lo tengo que remitir a una causa anterior. Habría que ver qué pasa con eso. Priscila, habías levantado la mano, no sé si querés decir algo o se te, no sé, se te activó sin causa observable. No. Bueno, entonces te diría eso, Brenda. A nivel social, ¿a quién se le atribuiría? Nosotros estamos en una sociedad en la que las personas somos los principios de nuestros actos, ¿no? Somos como esa sustancia primera, y que no es efecto, sino que es primera, es incausada. Eso sería Kant, por ejemplo, diría eso, ¿no? Pero se podría cuestionar esa idea de que el yo es el principio de los actos. Y tal vez habría que buscar. ¿En dónde lo buscaría? Y tal vez es en el orden social. Pregunto, ¿siempre existieron violadores? ¿Siempre existieron ladrones? Como los tenemos ahora. ¿Siempre existieron pibes que salen a robar y están, qué sé yo, fumaron paco? ¿Siempre existieron ese tipo de delincuentes? No, no existieron siempre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿de dónde salieron? ¿Es que aparecieron personas, sujetos que se les ocurre hacer ese tipo de delincuentes desde sí mismos? ¿O acaso son el efecto de un orden social, de una época? Habría que ver de dónde surgen esos actos. Si surgen realmente de esos yo. Yo creo que eso es lo que tendríamos que cuestionar, porque pensar que el sujeto es el último responsable es pensar que el sujeto es algo independientemente de su época y de su orden histórico, que es justamente lo que dice el concepto de sustancia, ¿no? El concepto de yo cartesiano sería eso. Ahora, ¿eso lo piensa quién? La tradición liberal piensa eso, que somos individuos responsables y que somos un átomo como la célula de la sociedad, y que somos lo que somos independientemente de nuestro entorno. Eso es una concepción liberal que tiene sus raíces en Descartes. Ahora, se puede pensar de otra manera, se puede pensar que el individuo no es el átomo social, no es el fondo último de la realidad, que el individuo es efecto de otro fondo anterior, que no es individual. Se podría pensar eso. Ok. Bueno, entonces ahí van las relaciones, ¿sí? Esto era lo que yo quería mostrarles con Hume, Deleuze y Buda, en relación a cómo pensar de otra manera lo que es la conciencia y lo que es el yo y lo que es la realidad, ¿no? Y que es una manera a la que no estamos acostumbrados a pensar, ¿no? No la usamos, nos cuesta mucho. Digamos, la fuerza de la costumbre, diría Hume, es mucho más fuerte que tal vez ese devenir de la realidad, ¿no? Bueno, muy bien.